Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias mil por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares a través de las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Comenzamos como cada día con un saludo cordial, un abrazo fuerte para cada uno de ustedes, nuestros queridos radioyentes, Jorge Trilla, nuestro productor, y este que les habla, Julio de Torino, listos para servirlos, sí señor, para servirlos como cada día con el resumen de las noticias más importantes. El énfasis informativo, ustedes saben que está en la actualidad cubana, lo que sucede en la isla, lo que sucede en el mundo, alrededor de Cuba. Las noticias no importa dónde se publican, aquí se las conseguimos para ustedes. Además, directamente desde territorio cubano nos reportan periodistas independientes, activistas de la oposición, promotores de los derechos humanos, etcétera, y ustedes los escuchan en cada una de nuestras transmisiones. Vamos a actualizarnos igualmente en cuanto a lo que ocurre en el resto del planeta en nuestro segmento Mirada al Mundo. Los deportes, como cada día, Jorge Trilla nos tiene ya ahí la selección de las noticias más importantes del mundo deportivo. Al final, pues compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto que ya vamos a comenzar, lo hacemos como ustedes saben, esperando que la otra parte la pongan ustedes. La divulgación, la promoción, el compartir cada vez más estas transmisiones con sus amigos, con sus vecinos, de manera que cada vez sean más los cubanos que reciben información cierta y veraz. Las noticias sin ponerle ni quitarle, como se las ofrecemos aquí. Los comentarios libres sobre cualquier tema, aquí están también para ustedes. Con eso en la mano, la información que se libre, cada uno a pensar con su cabeza y el resto pues será historia. Vamos pues, comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 20 de abril de 2016 y aquí tenemos para ustedes los titulares de las informaciones más notables de la presente jornada. Opositores cubanos ven en el Congreso del Partido Comunista de Cuba recién terminado una muestra de la radicalización y el inmovilismo en el régimen. Por otra parte, no es solo los opositores. Algunos militantes comunistas también han expresado su desencanto con el Congreso a través de las redes sociales. El gobierno de Islas Caimán entrega a la dictadura una docena de balseros que había llegado a su territorio. También en Estados Unidos, los guardacostas devuelven a Cuba 137 balseros interceptados en alta mar. Costa Rica y Panamá valoran llevar ante la CELAC y la OEA la avalancha de cubanos y africanos en sus territorios. La dictadura castrista autoriza a viajar por una vez a José Daniel Ferrer y Ángel Moya. Abren causas penales contra activistas de la UNPACO y de las Damas de Blanco. La plataforma opositora Otro 18 denuncia encontrarse bajo asedio por parte de la dictadura castrista. El Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo reitera su apoyo al activista del exilio Ramón Saúl Sánchez, quien tiene orden de deportación de los Estados Unidos. Por otra parte, activistas saludan la decisión de la firma de cruceros Carnival de aceptar reservas de cubanos para los cruceros a la isla. En Voces de Cuba, el segmento donde escuchamos reportajes que nos transmiten directamente desde el territorio cubano, hoy estaremos escuchando a Jordan Marrero, quien denuncia desde Camagüey la cancelación arbitraria de la visita al preso político Armando Sosa Fortuny. También escucharemos a Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien desde Placetas informa de la colocación de carteles expresando no a la dictadura en lugares céntricos de esa localidad. Y en Mirada al Mundo, nuestro segmento de noticias internacionales, los aspirantes a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Hillary Clinton, ganan las primarias de Nueva York en sus respectivos partidos políticos. Fallece el expresidente de Chile, Patricio Aylwin, artífice de la transición a la democracia tras la dictadura militar de Augusto Pinochet. Los equipos de rescate encuentran a supervivientes del terremoto del Ecuador. La cifra de muertos asciende a 500, la de heridos a 4.000 y hay todavía 2.000 personas desaparecidas.
Y en las noticias del mundo de los deportes, Jorge Trilla nos estará reportando en el fútbol. El entrenador José Mourinho podría firmar con un equipo de la Liga Francesa para la venidera campaña. Por acá, por el béisbol, caen los Marlins y los Yankees en la jornada de ayer. También los cubanos José Abreu y Yoenis Céspedes conectan jonrones. Los detalles de estas informaciones en tan solo unos segundos. Y aquí tenemos los detalles de las principales informaciones. Miembros de la oposición dentro y fuera de Cuba coincidieron el martes en opinar que los resultados del 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba muestran la inexistencia de voluntad de parte del régimen para iniciar un proceso real de apertura política. Algunos auguran el inicio de un proceso de purga de figuras proclives a una mayor liberalización política y económica que puedan oponerse al traspaso de los puestos de mando del país a perfiles leales al régimen. El líder del partido Arco Progresista, Manuel Cuesta Morúa, afirmó que desde el discurso de Raúl Castro el sábado en el Congreso no ha habido ninguna sorpresa. En su opinión, el Congreso ha dado la espalda a la nación, o también podemos decir que la nación le ha dado la espalda al partido. Para Cuesta Morúa no ha habido nada nuevo, y la reelección muestra que el gobierno teme al proceso inevitable de transición porque no tienen manera de controlarlo, mucho menos si las principales figuras se alejan del poder político. El líder de Arco Progresista señaló también que los que mantenían todavía esperanzas respecto al 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, el gobierno les acaba de dar una mala noticia, ya que más que pragmatismo e innovación, lo que está haciendo es remendar el socialismo real en Cuba con una política de parches. Por su parte, el director del Grupo Estado de SADS, Antonio González Rodiles, comenzó por su parte que lo ocurrido en el Congreso va en sintonía con lo que venimos diciendo desde el 17 de diciembre. La intención del régimen es transferir el poder y la reelección de la vieja guardia busca ajustar las tuercas para que el castrismo evolucione hacia el neocastrismo. Para Rodiles es muy predecible lo que está ocurriendo desde la óptica de la transferencia de poder. El opositor consideró que la política anunciada de renovación de cargos y limitación de edad responde a la construcción de nuevas lealtades para el clan de los Castro y sus aliados. Esta situación se reproduce no solo en el partido, sino también en las Fuerzas Armadas y en los cuerpos represivos, advierte Rodiles, quien subraya que este proceso se da en el marco de una escalada represiva que ya se evidenció durante la visita de Obama. Toda la represión y violencia que se desató también el día que llegó Obama era una señal para todos, para los opositores, para la gente del pueblo y la gente que está en el sistema, reiteró Rodiles. El activista señaló también que los que albergaban esperanzas de cambio, quienes hablan de reformas y grietas, posibles fisuras para trabajar en ese espacio, están viendo un discurso muy transparente y claro, y es que el castrismo solo piensa moverse hacia el neocastrismo. En tanto, Juan Antonio Blanco, nuevo director ejecutivo de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, se preguntó por su parte si realmente alguien esperaba alguna novedad del Congreso. La lectura que puede hacerse es que de él no sale nada realmente nuevo, porque se ratifican todas las líneas políticas y económicas y los dirigentes. El Congreso no ha mostrado ningún gesto de apertura, y lo único nuevo ha sido una gran ofensiva ideológica como la que no se veía desde el inicio del quinquenio gris. Para Blanco, el Congreso augura una nueva etapa estalinista que abre la puerta a una purga contra las figuras más aperturistas, como podría indicar la reciente expulsión del economista Oscar Berleni del Centro de Estudios de la Economía de la Universidad de La Habana. Por otra parte, el intelectual Pedro Campos afirmó desde La Habana que los resultados del Congreso van a tener un efecto bastante negativo en la población en general, no solo por lo que se ha ratificado, sino por lo que se desprende de los discursos. Es un jarrón de agua helada para toda la gente que esperaba cambios, destacó. Por su parte, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, comentó que su organización no esperaba otra cosa del Congreso. Sabemos que a la edad que tiene la dirigencia del partido único que tiraniza el país, difícilmente alguien cambie de parecer y quiera actuar con justicia. El Congreso, señaló Ferrer, pretende reafirmar y seguir gobernando la nación de forma férrea y no contemplan en lo más mínimo ninguna medida o reformas que permitan mejorar en algo la vida de los cubanos.
Vamos a seguir teniendo represión y miseria, sin soluciones reales a los problemas que este mismo partido, esa vieja guardia y la familia Castro ha traído para Cuba, remarcó Ferrer. Pero no son solo los opositores, amigos. El medio digital 14 y medio también habla de cómo la militancia comunista ha expresado su desencanto en la red. El 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba ha confirmado las sospechas de la oposición. A pesar de los cambios en el contexto sociopolítico de la isla, desde el último cónclave, el partido no abre la posibilidad de un sistema político pluripartidista, ni habrá nuevas fórmulas de privatización o terapias de choque para la economía, como anunció Raúl Castro. La decepción, dice 14 y medio, trasciende a las filas de la oposición y llega desde las propias. Algunos militantes han abierto fuego amigo contra la dirección del partido y utilizando su espacio en la red para mostrar su oposición al inmovilismo de las élites. Así, 14 y medio cita algunos escritos de militantes comunistas que han expresado su profundo desencanto con lo ocurrido en el Congreso del partido. Vamos ahora a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Más adelante Jorge Trilla nos pondrá al día en el mundo de los deportes y después yo regreso con otras informaciones. Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros de la onda corta, de lunes a sábado de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra. Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Paris Saint-Germain ha contactado al portugués José Mourinho para reemplazar a partir de la próxima temporada al actual técnico Laurent Blanc, según informó ayer martes la cadena británica Sky Sports. El presidente del conjunto parisino, el catarí Nasser Al-Khelaifi, negoció con el agente de Mourinho, el también portugués Jorge Méndez, después de la eliminación en cuartos de final de la Liga de Campeones a manos del Manchester City. Sky Sports asegura que Al-Khelaifi está decepcionado por la derrota del París en la Liga de Campeones y se ha fijado en Mourinho, disponible desde que fuera cesado por el Chelsea el pasado diciembre. Sin embargo, según la cadena británica, el entrenador portugués prefiere esperar hasta el final de esta temporada antes de comprometerse con cualquier escuadra, puesto que está a la espera de ver si Luis Van Gaal continúa o no en el Manchester United. Y allá por Alemania, el Bayern Múnich se metió en la final de la Copa Alemana, derrotando al Werder Bremen 2-0. El equipo de Pep Guardiola mantiene vivo el sueño del triplete gracias a un doblete de Thomas Müller, que anotó el primero tras un saque de esquina y el segundo de penalti. Y nos vamos al béisbol. Stephen Strasburg obtuvo su tercer triunfo al lanzar 8 entradas en blanco y sus nacionales vencieron 7-0 a los Marlins jugando en el Marlins Park. Por los de Washington, su estrella Bryce Harper disparó un jonrón con bases llenas en el séptimo inning, donde los visitantes anotaron sus 7 carreras. Por los de Miami, el zurdo Adam Conley cargó con el revés. Y amigos, el cubano Yoenis Céspedes conectó su cuarto jonrón e impulsó 3 carreras en el triunfo de los Mets sobre los Phillies con pizarra de 11-1. Los de New York dispararon 6 cuadrangulares en el juego y Yoenis terminó de 3-2. Otro cubano que se fue del parque ayer fue José Pito Abreu en la victoria 5-0 de los Medias Blancas sobre los Angelinos. Para el cienfueguero fue su tercer jonrón del campeonato. Y en otros resultados de ayer en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, en 11 entradas los Atléticos vencieron a los Yankees 3-2, a Azulejos a Orioles 4-3, Indios a Marineros 3-2,
En 10 innings, Rays derrotaron a Medias Rojas 3-0, Reales a los Tigres 8-6 y Rangers a los Astros 7-5. En la Liga Nacional, Bravos vencieron a Dodgers 8-1, Rojos a los Rockies 4-3, Cachorros a Cardenales 2-1, Padres a Piratas 5-4 y Cascabeles a los Gigantes 3-0. En un partido de Interligas, Cerveceros vencieron a Mellizos 6-5. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento Deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Y aquí tenemos otras informaciones. Una docena de balseros cubanos, entre ellos 7 hombres y 5 mujeres, fueron repatriados en diferentes vuelos a La Habana procedentes de Islas Caimán, según informe del Departamento de Inmigración en el diario Caimán Compás. Pero no es solamente en las Islas Caimán, también en Estados Unidos se repite este tipo de transferencia. La Guardia Costera de Estados Unidos anunció el martes que repatrió a 137 cubanos que intentaron llegar en precarias balsas a costas de Estados Unidos en los últimos días, en medio de una escalada migratoria desde Cuba que se inició con el proceso de deshielo diplomático bilateral. Por otra parte, Costa Rica y Panamá valoran llevar ante organismos internacionales y organismos regionales el problema de la avalancha de cubanos y africanos en su territorio. La dictadura autorizó a los opositores José Daniel Ferrer y Ángel Moya a viajar al extranjero por una vez, algo que ha venido haciendo con los prisioneros políticos que hacen oposición en el país en los últimos tiempos. Por otra parte, y para que nadie se equivoque con estos gestos que de vez en cuando tienen por algún motivo, pues también dice que abrieron causas penales a activistas del UNPACO y de las Damas de Blanco. Y la plataforma opositora Otro 18 denunció que se encuentra bajo asedio por parte de las fuerzas represivas del régimen. Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos. Es la voz de una Cuba libre. Recuento informativo. Y ahora con ustedes, las voces de Cuba. Les habla Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en la provincia de Camagüey. Denuncio: el régimen castrista continúa usando sus métodos de tortura psicológica contra el prisionero político de conciencia Armando Sosa Fortuny, quien cumple una sanción de 30 años de privación de libertad en la prisión provincial de Kilo 9, en esta ciudad de Camagüey. Según la información brindada por la disidente cubana Diana Pérez Carmenate, encargada de atender al prisionero político Armando Sosa Fortuny, el 19 de abril, siendo las 9 de la mañana, la joven cubana Pérez Carmenate esperaba en la puerta de la prisión para la visita del prisionero Sosa Fortuny, y los sicarios de la policía política le negaron la visita, y más se negaron pasarle los alimentos y otras pertenencias que Diana Pérez Carmenate le llevaba. Esto demuestra una vez más la violación del régimen dictatorial de los hermanos Castro contra los prisioneros políticos cubanos. La campaña del no reaparece nuevamente acá en la ciudad de Placetas, y este lunes, en horas de la madrugada, aparecieron letreros con la palabra no en algunos de los más importantes y céntricos lugares de esta Villa de los Laureles. Cabe destacar el Bar Anita, ubicado en la calle Séptima del Oeste y Carretera Central. La carnicería ubicada al lado precisamente del punto de recogida en la propia Carretera Central. Aparecieron también letreros del no en la empresa Pan y Dulce, ubicada en Carretera Central entre Tercera al Oeste, también en el Palillo, ubicado en Primera del Norte, así como en el Teatro Caridad y nada más y nada menos que en la propia sede de la UJC. Como ven, el Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo continúa hacia accionar diciéndole no a la dictadura y se opone, no quiere reformas con el Raulato, quiere simple y llanamente la salida incondicional, y continuará la campaña del no estremeciendo los cimientos de la dictadura. Desde Placetas, Jorge Luis García Pérez Artúnez,
Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Romay. Ya la resistencia en Cuba no tiene sábado, no tiene domingo, no tiene día, no tiene madrugada, no tiene fecha. República de Cuba en resistencia. Recuento informativo. Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Donald Trump del lado republicano y Hillary Clinton del demócrata ganan las primarias de Nueva York. El magnate Donald Trump presumió de su holgada victoria por encima de Ted Cruz y John Kasich y dijo que utilizará los votos conseguidos para volver a hacer grande a Estados Unidos. Ya no queda mucha carrera por los resultados que he visto en televisión. El senador Cruz está matemáticamente eliminado. Tenemos otro estado. Como saben, logramos más millones de votos que el senador Cruz y más millones de votos que el senador Kasich. Ted Cruz, senador por Texas, acabó tercero. Ahora se centra en las próximas votaciones, las del 26 de abril. La otra gran ganadora ha sido Hillary Clinton, la cual asegura que la carrera presidencial demócrata entra en la recta final. Además, cree que Donald Trump y Ted Cruz empujan a Estados Unidos a una visión dividida del país y que eso es muy peligroso. Según ella, su visión es muy diferente y optan por la unión, no la división, para hacer crecer al país. El senador Bernie Sanders, que representa a la izquierda del Partido Demócrata, se quedó por detrás de Clinton. Desde el 22 de marzo había ganado en 7 estados. Hay tristeza en Chile luego de que se confirmara el fallecimiento de Patricio Elwin Azócar, quien fue presidente de Chile precisamente entre el año 1990 y 1994. Un demócrata, así lo ha definido la presidenta Michelle Bachelet. Demócrata, profundamente convencido de la importancia de la justicia, la libertad, la paz, un hombre patriota. Sin duda, Patricio Elwin marcó un hito muy importante en la historia chilena, específicamente en la historia democrática de este país. Fue él quien lideró este proceso transicional del régimen militar de Augusto Pinochet a la democracia que hoy vive Chile. El cuerpo del expresidente Patricio Elwin será trasladado al excongreso de la República aquí en Santiago de Chile y posteriormente será llevado a cámara ardiente en la Catedral de Santiago. Este martes en Ecuador, 4 personas han vuelto a nacer tras ser localizadas y sacadas con vida de entre los escombros del terremoto del pasado sábado. Todas en la ciudad de Manta, el director de un hotel que fue rastreado gracias a su teléfono móvil y 3 jóvenes sepultados bajo los restos de un centro comercial. Pero aparte de ellos, los equipos de rescate solo sacan cadáveres, ya son casi 500. Los heridos son más de 4.000. 15.000 soldados y policías patrullan las calles para evitar saqueos, mientras crece la indignación. Muchas víctimas creen que sus allegados atrapados siguen vivos o que se hubieran salvado si el rescate hubiera llegado antes. En algunas localidades aisladas ni siquiera han aparecido todavía o carecen de electricidad, víveres y medicinas. Se calcula que unos 1.500 edificios han quedado total o parcialmente dañados. Más de 20.000 personas se encuentran desplazadas. Algunos duermen en el interior de su coche. Es un caos, no podemos dormir adentro en la casa porque tenemos miedo que pase algo por los niños. El presidente Rafael Correa ha estimado en 3.000 millones las pérdidas por este seísmo de 7,8 grados en la escala de Richter, el peor en décadas. Ha pedido a los bancos que abran porque la gente necesita liquidez. España enviará este miércoles al país un avión con 12 toneladas de ayuda humanitaria. Una mirada al mundo. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. Bueno, pues, como cantar al inmortal Panchito Risset, el cuartico está igualito. Pasó el 7º Congreso del Partido Comunista de Cuba, tal como pasaron los anteriores, sin dejar nada positivo para el pueblo cubano. Al contrario, este Congreso, como los anteriores, ha sido un patético ejercicio en contumacia,
una burla a la nación y una sonora trompetilla a los que contra toda evidencia esperaban algún cambio de significación. Tras levantar expectativas en los sectores más ilusos de dentro y fuera de Cuba, Fidel Castro, Raúl Castro y su pandilla lo que han hecho es remachar los herrajes de un sistema perverso cuyo principal objetivo es asegurarles el poder absoluto a ellos mismos. Los que esperaban que abrieran siquiera una rendija por donde se colara algún modestísimo elemento renovador o una posibilidad, aunque fuera remota, de democratización, se han quedado con las ganas una vez más. Para comenzar, han sido ratificados en sus cargos como primer y segundo secretario respectivamente Raúl Castro y José Ramón Machado Ventura, por 5 años más. El primero tendrá 89 años y el segundo 90 cuando expire el término para el cual han sido nuevamente designados. Y esto para echar sal en la herida, después de un montón de declaraciones, discursos, artículos de prensa, etcétera, sobre el papel de la juventud, la necesidad de renovar las dirigencias, etcétera. Y también, como para que nadie se equivoque, el recrudecimiento en los ataques a Estados Unidos, al presidente Obama, a la propiedad privada, las promesas de impedir en Cuba toda contaminación capitalista, que es al mismo tiempo una cruda advertencia a los que se atreven a pensar diferente, a querer una Cuba democrática, a soñar con algo más que con alguna migaja de la mesa de los Castro. ¿Cómo pueden sostener ahora su discurso los que han estado clamando por tolerancia y paciencia para ayudar a la dictadura en su hipotética evolución hacia reformas de contenido democrático, cuando no se da ni siquiera un atisbo de esa supuesta evolución en el Congreso, que según decían, marcaría el comienzo de una nueva era en Cuba? Para mí no ha habido sorpresas, pero esto no es cosa de ganar una discusión, porque en fin de cuentas es el pueblo cubano quien sigue sufriendo las consecuencias de vivir bajo un sistema y con unos gobernantes absolutamente irreformables. Pero si esto sirviera solamente para que los ilusos se convencieran de que con los Castro no hay solución, habríamos ganado algo importante. Ojalá que así sea. Una vez más se demuestra, con los Castro no hay solución. Y hasta aquí, amigos, la presente edición de Recuento Informativo. Mil gracias por su atención y recuerden que mañana, si Dios lo permite, los estaremos esperando aquí mismo, en esta misma frecuencia y a la misma hora, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios a través de Radio República. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación a través de los 9490 kHz en la banda de 31 metros de la onda corta, de lunes a sábado de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra. Hermanos y hermanas cubanas, tú que escuchas estas ondas de Radio República, todos los domingos, todos los cubanos que queremos libertad y democracia tenemos una cita de honor en Santa Rita, con nuestras damas de blanco, con los activistas del Foro de Derechos y Libertades, con todos los demás que se suman. Hay que ir a Santa Rita a orar con nuestras damas de blanco, a rezar junto con ellas por un futuro mejor, por una Cuba con libertades, por una Cuba con derechos, por una Cuba que sea verdaderamente el hogar de todos los cubanos, por una Cuba donde haya igualdad sin distinción, justicia y libertad, por una Cuba próspera. Y la forma de hacerlo comienza ahora, todos los domingos, todos juntos en Santa Rita, orando, pidiéndole a Dios por un futuro mejor para Cuba. Este domingo, todos a Santa Rita. El hombre de la rosa blanca. Los pueblos viven de la levadura heroica. El mucho heroísmo ha de sanear el mucho crimen.
Donde se fue muy vil, se ha de ser muy grande. Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. En Radio República, Conoce tus derechos, un programa que te informa sobre tus derechos como ciudadano y cómo demandarlos de acuerdo con las leyes vigentes en nuestro país. Conoce tus derechos, conducido desde Cuba por los abogados Raúl Risco Pérez y Eduardo Pujol Valladares. Te ofrece conocimientos y argumentos que debes saber para levantar tu voz frente a la injusticia. Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio República. Una vez más nos encontramos en el programa Conoce tus derechos y en esta ocasión vamos a estarle hablando un poco sobre lo que establece el derecho civil de familia. En los anteriores programas habíamos estado hablando sobre el Estado de Derecho en Cuba. Pues bueno, el derecho de familia también forma parte en un Estado de Derecho de una cuestión que se tiene muy en cuenta para poder educar y proteger a toda la familia. Estos primeros minutos le vamos a estar hablando precisamente de la patria potestad, o sea, la cuestión tan importante de lo que se establece en nuestro país sobre la patria potestad y si es un poder o un deber de los padres. ¿Por qué hemos elegido este tema? Bueno, este tema lo hemos elegido porque precisamente es un tema muy importante, ya que nosotros sabemos que aquí, desafortunadamente, en Cuba, el gobierno cubano ha tratado de atribuir el derecho de educar a nuestros hijos y no solo de educarlos, sino de darle o brindarle la alimentación que ellos han considerado. Entonces vamos a estar hablando durante estos minutos sobre la patria potestad, si es un deber o si es poder o deber de los padres. Miren, la niñez y la adolescencia son momentos cruciales en la vida de un ser humano, que en gran medida marcan el desarrollo ulterior del individuo. O sea, como usted eduque al niño y al adolescente, así será el desarrollo ulterior que va a tener la persona. En dichas etapas se desarrollan y forman costumbres, hábitos, cualidades y se adquiere una concepción del mundo y una ideología que constituye bases elementales para el comportamiento y posterior desempeño de la persona en la comunidad y en la sociedad en general. En nuestro país, los menores de edad constituyen un segmento poblacional importante, que existe una amplia regulación legal en torno a la protección de los niños, aunque en este aspecto debemos señalar que a pesar de que el Código sobre la Niñez y la Juventud existen muchas regulaciones legales, realmente el gobierno o el desgobierno de la isla ha sido responsable de, como reconoció en la 7ª legislatura del Poder Popular, de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el señor presidente Raúl Castro, han sido responsables de la enorme pérdida de valores éticos y de los buenos hábitos de conducta que existían en nuestro país y en los que se educaban nuestros niños y nuestros adolescentes con las generaciones de padres anteriores a 1959. Regulaciones sobre la protección de los niños y adolescentes y los derechos en las diferentes etapas de la vida se encuentran protegidos hasta cierto punto en Cuba. Pero por mucho que haga un Estado, por mucho que haga un gobierno sobre la niñez y la adolescencia, los padres y la familia desempeñan el más importante en la formación, desarrollo
cuidado y protección. Desafortunadamente aquí el gobierno cubano, como lo dije anteriormente, el señor Fidel Castro, quiso darle él la formación y desarrollarlo, así como proteger a esos niños y adolescentes con todas aquellas escuelas que existían y que ya en muy pocas cantidades existen hoy en nuestro país, en las escuelas al campo, y que lejos de formarlo, lo que tenemos hoy es un producto totalmente deformado gracias a las ideas de este señor Fidel Castro, como le dije anteriormente, que le quitó esa obligación que tiene la familia y muy particularmente los padres de los niños y los adolescentes. En beneficio de los hijos menores y para su protección, los padres ejercen la patria potestad, figura a la cual estaré dedicando este espacio, conoce su derecho, que para mí entender le va a resultar de mucha utilidad para el conocimiento y adecuado cumplimiento por parte de los progenitores, o sea, de los padres, de sus obligaciones con respecto a aquellos que han procreado, o sea, a esos niños. Pero vamos a ver qué es la patria potestad. La patria potestad forma parte del contenido de las relaciones que se establecen entre los padres y los hijos. Considerándose en la categoría de hijos, no solo los hijos biológicos, o sea que la ley cubana no solo establece dentro de la patria potestad a los hijos biológicos, sino también a los hijos que se adquieren por adopción. Y así se escribe, o sea, hijos adoptados tienen el mismo derecho de quien lo adoptó en cuanto a la patria potestad a que si fuera un hijo biológico. O sea que todas aquellas personas que han adoptado un niño deben estar claros que hasta la mayoría de edad tienen los mismos derechos de ejercer la patria potestad en toda su extensión sobre los adoptados, igual que si hubieran sido procreados biológicamente. O sea, con motivo del reconocimiento, la inscripción de estos últimos por parte de los primeros. O sea, que constituye el conjunto de derechos y obligaciones que se atribuyen a ambos progenitores respecto a la persona y a los bienes de los hijos menores de edad. Hay que especificar que el artículo 29 del Código Civil cubano especifica que recae sobre los menores de edad porque tal y como se analizará, vamos a analizar más adelante, una de las causas por las que se extingue la patria potestad es precisamente por arribar ese adolescente a los 18 años de edad. Rápidamente vamos a decirle cuál es la figura o cuál es el origen de esta figura del derecho, o sea, de la patria potestad. Su origen se remonta al derecho romano y en sus inicios era ejercicio por el pater, o sea, el padre de la familia, quien no desplegaba su autoridad solo sobre sus hijos, sino respecto a todos los miembros del grupo de la familia. Su poder en relación con esto era absoluto e ilimitado, de modo que su ejercicio lo facultaba para disfrutar, vender y abusar de los hijos. Ello implicaba, además, la autoridad para dictar normas o mandatos de obligatoria obediencia, así como la posibilidad de imponer castigos y sanciones a los sometidos a su poder, o sea, del padre. Esto era en el derecho romano. Entre ellos, la prisión, el destierro y hasta la muerte. O sea, que un padre podía, por el poder que tenía sobre los hijos y la familia, de acuerdo al derecho romano, tenía esas facultades. O sea, te envío a prisión, te destierro o te mato. En ese momento inicial, la patria potestad se desempeñaba en beneficio de quien la ejercía. O sea, en ese caso, del padre, y no en representación de los intereses de los sometidos a esta patria potestad. Pero con el tiempo todo esto ha ido cambiando. Y por supuesto que hoy en día la patria potestad no es así. No es la patria potestad del padre, sino es la patria potestad en representación de los intereses de los niños y de los adolescentes. O sea que en la actualidad puede entenderse como un auténtico poder
o derecho de los padres sobre los hijos. Bueno, hoy en día no puede decirse que la patria potestad se manifieste como un auténtico poder o un derecho de los padres sobre sus hijos. Estamos hablando de los hijos menores de 18 años. Las transformaciones experimentadas en esta figura, tras su paso por las distintas formaciones socioeconómicas, han condicionado que se configure actualmente como una función social encomendada a los padres en beneficio de sus hijos menores. Lo anterior se refuerza aún más por los nexos profundos que tiene la patria potestad con el interés de la familia y del Estado, de lo que se deriva el carácter de importante función social que se le atribuye. Vamos a ver ahora, ¿ejercen los padres la patria potestad de forma voluntaria obligatoria? ¿Ustedes consideran que los padres ejercen la patria potestad si es voluntario o es obligatorio? Veamos, la patria potestad no es ejercida por los progenitores obedeciendo a libre iniciativa, fíjense, sino que es una función impuesta a estos por ley. Todos los padres estamos obligados por ley a ejercer la patria potestad sobre nuestros hijos menores de 18 años. O sea que ahí no puede haber equívoco, no puede haber tampoco personas que digan, no, yo le doy alimento o no le doy alimento. La mujer no quiere más nada conmigo, pues bueno, yo no le voy a alimentar más a los muchachos. Eso no. Y vamos a ver más adelante qué sucede cuando un padre actúa de esa forma. Bueno, la Constitución de la República de Cuba es clara en su artículo 38, donde dice, los padres tienen el deber de dar alimento a sus hijos y asistirlos en la defensa de sus legítimos intereses y en la realización de sus aspiraciones, así como de contribuir activamente a su educación y formación integral como ciudadanos útiles y preparados para la vida en la sociedad. Aquí le pusieron el apellido. Desafortunadamente aparece así en la Constitución, en la sociedad socialista, que no debe de decirlo, debe decir en la sociedad o para la sociedad, no en la sociedad socialista para la sociedad socialista. O sea que la patria potestad no es voluntaria, sino la patria potestad es de carácter obligatorio. ¿Cuál debe ser el propósito fundamental que guíe el ejercicio de la patria potestad por parte de los padres? El ejercicio de la patria potestad se concibe con el propósito de salvaguardar y proteger los intereses de los hijos menores en todas las esferas de su vida, ya sea en el ámbito personal, espiritual, material, patrimonial, etc. De ahí que el objetivo esencial que debe constituir la guía para la actuación de los padres en la realización de esta importante función social es precisamente la defensa y la preservación de los intereses de los hijos menores en todos los ámbitos de su existencia. Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara, informar con veracidad y objetividad. Somos Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. En Radio República, Conoce tus derechos, un programa que te informa sobre tus derechos como ciudadano y cómo demandarlos de acuerdo con las leyes vigentes en nuestro país. Conoce tus derechos. Te ofrece conocimientos y argumentos que debes saber para levantar tu voz frente a la injusticia. Queridos amigos oyentes, hemos estado transmitiendo a través de la sonda de Radio República el programa Conoce tu Derecho, donde estamos analizando el derecho civil y de familia en nuestro país, qué es lo que se plantea en nuestras leyes y las obligaciones a las que están sometidos los procreadores, o sea, los padres. Y cuando hablamos de los padres, nos estamos refiriendo a ambos, tanto la madre como el padre. Vamos a continuar
en estos otros minutos que nos quedan. ¿Cuáles son los principales caracteres de la patria potestad? En primer lugar, la patria potestad tiene carácter personalísimo, o sea que es personal, e irrenunciable. Dicha función social solo puede ser desempeñada por los padres, que son los sujetos legítimos por la ley para ello. O sea que la patria potestad solamente puede ser desempeñada por los padres, porque son los que están sujetos por la ley para ello. Y como tal, esto se regula en nuestro país en el artículo 83 del Código de Familia. Teniendo en cuenta el principio de igualdad regulado en la Constitución cubana, en su artículo 41, esta palabra de igualdad en la Constitución cubana es entre comillas. Recuerden que hemos hablado en otros programas, en programas anteriores, sobre la cuestión de la igualdad de las personas en nuestro país y sobre todo en la igualdad con respecto a la ley, la igualdad en la educación, en la alimentación, en el derecho a la vivienda, a una vida digna, etcétera, etcétera. O sea que no somos iguales. Esta igualdad, la que habla la Constitución cubana, es entre comillas. O sea que ese artículo informa en similar medida las relaciones familias reguladas por el Código de Familia y la redundancia cubano, y se encuentra en el mismo plano hombres y mujeres, es decir, ambos padres, para su ejercicio, correspondiendo tal y como se pronunció la ley de manera conjunta a estos su cumplimiento, salvo que deba ser ejercida dicha función por uno solo de ellos ante el fallecimiento de uno de los dos. Por supuesto que si fallece el padre, bueno, la patria potestad recae sobre la madre, y si es a la inversa, si fallece la madre, bueno, la patria potestad recae sobre el padre. La suspensión o la privación del ejercicio de la patria potestad del otro de los progenitores, la norma es entonces que se ejerce por dos progenitores, excepto cuando acontezca las circunstancias arriba descritas, indicativa de que debe asumirla uno solo. O sea, que mientras que no aparezca este problema de que falleció uno de los padres, la patria potestad para ambos padres. Y se trata de una función irrenunciable, pues admitir lo contrario implicaría otorgar a los padres la posibilidad de liberarse de los deberes de la patria potestad. O sea, que es irrenunciable, nadie puede renunciar a la patria potestad, ningún padre puede renunciar, porque si no se le da el derecho al padre o la posibilidad de liberarse de los deberes que tiene para con un hijo. Por ejemplo, se separaron o se divorciaron y el padre no le pasa la pensión alimenticia y simplemente, si no fuera irrenunciable la patria potestad, no podía llevarse ante un tribunal a ese padre que no ingresa o le entrega una parte de su salario a la esposa para una pensión alimenticia. Y también el padre tiene que ir a la escuela, tiene que preocuparse por la educación que está recibiendo el hijo, no solo en la escuela, sino en el propio hogar donde se mantiene viviendo. El propio acto de renuncia, en este caso, envolvería la realización de un acto contrario a los principios que rigen para la familia en la sociedad y conduciría a negar el papel preponderante del padre en la formación, cuidado y protección de los menores que han engendrado. Miren, aquí, desafortunadamente, a pesar de que los padres, nuestros padres no renunciaron nunca a la patria potestad, la educación y la formación de las generaciones que nacimos después del 59, el Estado cubano se arrogó, el gobierno cubano se arrogó el derecho que no le pertenece a darle la formación a la niñez, a la adolescencia, incluso más a la juventud, que no le pertenece por ley natural de la vida, ni por las leyes que rigen en ningún Estado. En virtud de lo anterior, no es permitida la realización de pactos privados con el propósito de renunciar o modificar las obligaciones inherentes a la patria potestad. Y aunque pudiera pensar que nos encontramos ante un derecho subjetivo, la naturaleza misma de la figura como función social en beneficio de los hijos menores limita la apreciación de tal consideración, por lo que no resulta
de aplicación lo regulado en el artículo 5 del Código Civil cubano por la propia elección, que ocasionaría a los intereses de los referidos civiles, tratándose por demás de un artículo que se halla en un cuerpo legal con aplicación pletórica. En atención a todo esto que hemos estado hablando, es posible que los padres concedan la titularidad de la patria potestad a favor de un tercero, por ejemplo a un abuelo. No es posible, en razón del carácter, o sea, del propio carácter personalísimo de la figura y del hecho de su intransmisibilidad. No pueden los padres, porque así lo quieran, liberarse de los deberes que entraña la patria potestad. O sea, usted no puede traspasar los deberes que usted tiene dentro de la patria potestad con el hijo que procreó a un abuelo, a una tía, a un hermano, a alguien. No puede ser, es intransmisible. Usted procreó esa criatura y usted es el que tiene la patria potestad sobre esa criatura hasta que cumpla la mayoría de edad, que de acuerdo a nuestro Código Civil es los 18 años. O sea, que su reglamentación escapa a la voluntad privada y resulta ineficaz todo acto encaminado a la modificación o alteración de las normas que regulan su ejercicio. Pero bien, vamos a ver cuál es el contenido esencial de la patria potestad. Miren, el contenido esencial de la figura está integrado por dos aspectos esenciales, el personal y el patrimonial. El primero está encaminado esencialmente al cuidado y protección de la persona, del hijo, y el segundo atiende a los actos de administración y disposición de los bienes que integran su patrimonio. Ese es el contenido esencial de la patria potestad, o sea, está en dos vertientes, el personal y el patrimonial. Ahora, para terminar, que se nos está acabando el tiempo, vamos a ver cuáles pueden considerarse facultades de orden personal como parte del contenido de la patria potestad. Bueno, entre las facultades de orden personal pueden mencionarse, a modo de ejemplo, el tener a los hijos bajo su guardia y cuidado, proporcionarles los medios recreativos de acuerdo con su disponibilidad y en correspondencia con la edad del menor, por su buena conducta y por su adecuada superación técnica, científica y cultural, por a sus actitudes y vocación, garantizarle una habitación estable y una alimentación adecuada. Esto es una tarea muy difícil para los padres en Cuba, o sea, garantizarle una habitación estable y una alimentación adecuada a los hijos. Hay que ser mago para la alimentación y no menos para que su hijo tenga una habitación para él. Atender su educación, cuidar de su asistencia al centro de educación donde estuvieron matriculados, dirigir su formación para la vida social, cuidar de su salud y aseo personal y cooperar con las autoridades correspondientes para erradicar cualquier situación o medio ambiente que influya o pueda influir desfavorablemente en su formación. Estos pueden considerarse facultades de orden personal como parte del contenido de la patria potestad. Y por último, en este ámbito, ¿qué otras facultades la ley atribuye a los padres? Bien, veamos rapidito. En virtud de lo regulado por el Código de Familia, los padres tienen la posibilidad de regañar y corregir de forma adecuada y moderada a sus hijos. No esas golpizas que cogen un palo y le dan a palo a los muchachos, como hemos visto padres o madres en nuestro país, desgraciadamente, tratar de corregir una mala conducta o un acto del hijo a palo. Eso no debe ser. Debería en este sentido ser muy cauteloso con la manera como realizar tales acciones, sobre todo porque en su actuar deben observar ciertos límites sin que tal posibilidad los lleve a excesos que puedan poner en riesgo la vida y la integridad física del menor o en su caso llegar a representar hechos delictivos. Queridos radio oyentes, hemos llegado al final del programa Conoces tu Derecho y le ha estado hablando el licenciado Raúl Luis Rico Pérez. Muchas gracias y los invitamos a sintonizarnos nuevamente en otro programa de Radio República. En Radio República,
Conoce tus derechos. Un programa que te informa sobre tus derechos como ciudadano y cómo demandarlos de acuerdo con las leyes vigentes en nuestro país. Conoce tus derechos. Conducido desde Cuba por los abogados Raúl Risco Pérez y Eduardo Pujol Valladares. Te ofrece conocimientos y argumentos que debes saber para levantar tu voz frente a la injusticia. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros de la onda corta, de lunes a sábado de 9 a 11 de la noche y los domingos de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra. El 10 de diciembre de 1948, Naciones Unidas aprobó 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, documento firmado por el gobierno cubano y considerado subversivo por el régimen. El movimiento pro derechos humanos en Cuba ha repartido copias de la declaración en las calles. Este es uno de los 30 artículos. Artículo 22. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Estos artículos son un ideal por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse para que se promuevan estos derechos y libertades. Todo ser humano tiene derecho a sus derechos. Concurso radial de Radio República. No a la dictadura. Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, convoca a un concurso radial enmarcado en la campaña de resistencia cívica No a la dictadura. Para participar en este concurso, debes expresar 3 negaciones a la dictadura castrista. Cubano, dale 3 no al régimen que reprime tus derechos. No a los altos precios de los alimentos. No a la doble moneda. No a la impunidad. Participa y envía tu respuesta antes del 20 de mayo de este año por correo electrónico info@directorio.org, por correo regular, concurso radial, apartado postal P.O. Box 110233, Hialeah, Florida 33011, llamando al teléfono 1-305-220-2713. Premios. Consistirá en $50 y un libro sobre el apóstol José Martí. Ganadores. Se seleccionarán 3 ganadores mediante la extracción de papeletas con los nombres de los que acierten en sus respuestas de un bombo. Los nombres de los ganadores se darán a conocer por Radio República. Monseñor Agustín Román, palabras a los cubanos. Al ver mi bandera cubana, siempre me acuerdo, naturalmente, de la patria. Pero más que de su paisaje o de un periodo determinado de su historia, trato de ver en la enseña nacional el alma de nuestra nación. Los elementos que conforman y deben conformar su espíritu, es decir, el espíritu de todos nosotros como pueblo y de cada uno de nosotros como persona. Monseñor Agustín Román, obispo del pueblo. Ve por el mundo, grita a la gente, que el amor de Dios no acaba, ni la voz de Dios se pierde. Esta es
Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, transmitiéndole a Cuba con fe en la victoria.